amigos, hola hermanos, el Señor les bendiga. Qué gusto poder compartir este momento con ustedes sobre el tema nuestro del liderazgo, ¿no? Una tarea tan fundamental que el Señor nos ha dado para poder extender el reino de Dios en esta tierra. Siempre el Señor ha querido usar al ser humano, te quiere usar a ti, me quiere usar a mí, para que podamos servirle al Señor, haciendo esa obra tan especial que ha puesto en nuestras manos, ¿no? Y que obviamente es una tan grande responsabilidad para nuestra vida. Hoy quiero hablarte de algo que necesitarás, lo necesitas, y todo lo que estamos en el liderazgo es un aspecto tan importante en nuestra vida, que es la comunicación. Todas las personas, pareciera que todos los seres creados por el Señor tienen la capacidad o tienen la habilidad de comunicarse. Estoy hablando tanto los seres creados en el plano espiritual, ángeles y demás, y también estoy hablando del plano natural, del plano terrenal, donde vivimos en esta tierra, aún incluso no solamente el ser humano, que nos ha dado la posibilidad y la capacidad de poder comunicarnos entre nosotros, también incluso en los animales, en la naturaleza. Es impresionante cómo los animales de distintas especies, sean terrestres, aún los acuáticos y los que vuelan, ¿no? Las aves, todos tienen la capacidad de una manera o de otra de comunicarse. Estaba mirando un poco este tema y algunos cantan, otros aúllan, otros silban, otros se mueven. Ni hablemos de los queridos perros de cada uno nuestros. Mueven la cola, y ese simple movimiento de la cola es una especie de comunicación, dicen los entendidos en esta área. Así que bueno, aún en el mar, los peces, muchos peces se comunican de una manera especial, y toda esa forma de comunicación fue ideada, fue establecida, fue creada por el Señor. Y evidentemente la comunicación es parte de nuestra vida. Imagínense ustedes un líder que no puede comunicarse, que no puede transmitir, que no puede relacionarse a través de la comunicación con aquellas personas con las cuales está trabajando. Seguramente va a ser una persona que no va a tener muy buenos resultados en su trabajo. Tal vez lo intente, tal vez quiera hacerlo y se esfuerce, pero al no saber comunicarse o al no tener una buena relación de comunicación con aquellos con los cuales trabaja, entonces ahí se presenta realmente un problema serio en la vida. Miren lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. Así que Dios es un Dios que habla, es un Dios que se comunica, es un Dios que se relaciona y habla, organiza, transmite, enseña, da indicaciones. Y a los seres espirituales, miren ustedes, cuando mandó, por ejemplo, al ángel Gabriel a darle el anuncio a Elizabeth, a María, del nacimiento del Señor Jesús. Ellos vinieron, los ángeles o el ángel, y se comunicaron con las personas que tenían que darle ese mensaje. Y en el caso del ángel Gabriel, hablando con María,
explicándole, convenciéndola del proyecto, del plan que Dios tenía con ella. Miren cómo se relacionaba con María a través de la comunicación. Y también estoy pensando en cómo el Señor hablaba con Abraham, su amigo, ese hombre de fe, ese hombre tan especial que impacta nuestra vida. Mírenlo al Señor hablando todo el tiempo, siempre. La conversación que tuvo con Moisés, ¿se acuerdan? Para llamar la atención de Moisés en medio de su trabajo en el desierto cuidando las ovejas de su suegro, le llama la atención a través de una zarza que ardía y no se consumía. Y Moisés va a ver qué era eso que estaba sucediendo y ahí se encuentra con el Señor, que tienen una conversación. Y así vemos continuamente la comunicación. Por eso dice aquí la palabra que Dios muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otra época por medio de los profetas, y en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Así que vemos al Señor, a Dios Padre hablando, vemos al Señor Jesús, y cuando leemos la palabra vemos al Espíritu Santo hablando a los discípulos, a los creyentes, a los primeros cristianos. Y también el Señor quiere tener una relación de comunicación con nosotros, y nosotros como líderes también debemos aprender a comunicarnos con las personas en el ministerio del Señor Jesús. Fíjense qué hubiera sido, cómo hubiese fracasado, podríamos llegar a decir, el ministerio del Señor si no hubiera sabido comunicarse con la gente, comunicarse con las personas de su época, si no hubiera sabido comunicarse con sus discípulos. El ministerio del Señor Jesús no solamente fue morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, también tuvo que ver con la comunicación, con enseñar, con preparar, con explicar. Es impresionante cómo el Señor se comunicó. Gran parte de su ministerio tiene que ver con hablar con las personas, tiene que ver con llamar a las personas, tiene que ver con explicarle a las personas, a los que estaban en errores, como la mujer samaritana. ¿Se acuerdan que 5 maridos había tenido y ya iba por el 6º? Y el Señor teniendo una conversación, hablando, comunicándole especialmente, no solamente la condenación, explicándole del amor de Dios, que ella podía tener en su interior una fuente de agua viva en su corazón. Y todo eso es a través de la comunicación. Por eso hoy nosotros necesitamos entender que gran parte del éxito, del buen resultado de nuestro trabajo tiene que ver con saber comunicar o comunicarnos con las personas que están en nuestra célula, con las personas que están en nuestra red, comunicarnos con todos aquellos que están cerca nuestro, o aquellas personas que queremos ganar para el Señor, que el Señor, el Espíritu Santo lo ha puesto en nuestro corazón, que le hablemos a esta persona. Bueno, vamos a ir, vamos a hablarle, pero tenemos que saber hablarles, tenemos que saber comunicarnos con ella. Por eso pongo el ejemplo del ministerio del Señor Jesús. Podemos leer los evangelios. Fíjense cómo hablaba con la gente. Continuamente se relacionaba con las personas. Lo vemos a los 12 años el Señor hablando con los sabios del pueblo de Dios en el templo de Jerusalén. Un niño de 12 años escuchando, preguntando, comunicándose. Así que la comunicación fue fundamental en el éxito del ministerio del Señor Jesús, traer el reino de Dios aquí en la tierra. Y con todo cariño y amor quiero decirte, querido hermano, hermana mía, la comunicación es esencial
en nuestra vida para tener buenos resultados de nuestro trabajo. 4 consejos que hoy quería compartir contigo sobre el tema de la comunicación. El primero, que me parece tan esencial, dice Maxwell que la comunicación tiene que ser lo más simple posible. ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilloso que es esto! A veces nosotros los seres humanos complicamos las cosas. A veces nosotros las hacemos más difíciles de lo que es. A lo mejor a veces por aparentar, a veces por querer demostrar que sabemos mucho. Y en realidad la habilidad del Señor Jesús fue tomar las grandes verdades del reino de Dios, las grandes verdades espirituales y hacerlas sencillas para que la gente lo pudiera entender, pudiera captar lo que el Señor le estaba transmitiendo y fuera realmente bendecida esas personas, y también al ser bendecida la gente es bendecida la humanidad. Miren el caso de la famosa parábola del sembrador. Cómo el Señor Jesús utiliza un ejemplo tan sencillo, tan simple, cotidiano de lo que vivían las personas comúnmente en ese momento, en su época, pero enseña una tremenda verdad del Señor. Miren cómo algo tan grande, tan hermoso como es el reino de Dios, como es la palabra, a través de este ejemplo, de esta parábola del sembrador, cómo explica estas cosas maravillosas. Que Dios nos ayude para que todo lo que tengamos que enseñar, transmitir del Señor a las personas, podamos hacerla de una manera tan simple que todos puedan entenderlo y atesorarlo en su corazón. En una carta a los hebreos, en la Biblia, dice el capítulo 5, que el autor de la carta tenía muchas cosas que enseñar, pero que era difícil de hacerlo porque los oyentes se habían hecho tardos para oír. Fíjense que no era el problema que era muy complicado, muy difícil, sino que las personas a quienes iba dirigida la enseñanza, la explicación, para su propia bendición, resulta que les costaba entenderlo porque no se habían propuesto hacerlo, no se habían esforzado un poquito en crecer en las cosas del Señor. Y entonces estaban en los primeros rudimentos, en los primeros pasos del Evangelio. Y ese era el obstáculo. Por eso no es que el Evangelio sea difícil. Nosotros tenemos que tratar de simplificar. Tenemos que tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Eso no significa que no vaya a ser profundo. Volvemos al caso de la parábola del sembrador o de otras parábolas que el Señor Jesús enseña y transmite, pero en esas parábolas están las verdades profundas de que lo podían entender. Así fue cuando habló con Nicodemo, así fue cuando habló personalmente o por grupos o a la multitud. El Señor era fácil de entenderle, tenía una gracia para comunicarse aún con los niños, le llevaban a los niños. Y yo me imagino al Señor no solamente poniendo las manos sobre los niños, sino hablando con ellos. No solamente transmitiendo la bendición a través de la imposición de manos, que lo creemos, claro que sí, pero también hablando, explicando, enseñando. Que Dios te dé esa bendición en tu vida de poder hacer que las cosas sean simples, sencillas. Otra cosita más, otro consejo muy bueno, muy importante para la comunicación es siempre tener en cuenta a las personas con quienes estamos hablando o a quienes tenemos que enseñar. Esto de tener en cuenta, de mirar a las personas, es fundamental que lo podamos hacer. Mirar a la gente. No estoy hablando mirarle con nuestros ojos, estoy hablando de tener en cuenta
quién es la persona o cómo son las personas que nos están escuchando. Porque en la situación en que ellos están, en las condiciones, aún las condiciones intelectuales que ellos tengan, o los problemas que ellos estén viviendo, tener en cuenta cómo es la persona, mirarla, hacerle un análisis rápido para decir, bueno, a esta persona o a este grupo de personas yo tengo que hablar de esta manera o tengo que hablar de esta otra forma. Alguien que lo hacía era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice la palabra que él mismo dice, a los judíos me hago judíos, a los griegos me hago griego y a todos me hago de todo con tal de ganar alguno para Cristo. ¡Qué asombroso! ¡Qué comunicador que era el apóstol Pablo! Así tenemos que ser nosotros, mirar a la gente, considerarla. Nuestro objetivo son las personas, para que ellos puedan escucharnos, para que ellos puedan entender las verdades preciosas de Dios que van a bendecir a la gente. No es cuestión de hablar, es cuestión de saber a quién le hablamos y ponernos a la altura de esas personas. Otro consejo muy importante que va a traer gran beneficio en tu ministerio en el tema de la comunicación es siempre hablar la verdad. Miren ustedes, parece que no es tan importante o no es tan valioso esto, pero sabes, siempre nosotros hablamos y tenemos que hablar la verdad. No nos hace falta exagerar, no nos hace falta inventar nada, simplemente diciendo la verdad del Evangelio. Si el Evangelio tiene poder, si el Evangelio es poder de Dios, es la palabra de Dios que tiene poder. Dice el libro de Hebreos que es una dinamita. Es poderosa la palabra de Dios. No tenemos que agregarle cosas. No tenemos necesidad de inventar con decir, enseñar, transmitir la verdad del Señor. Con eso tenemos asegurado el resultado que anhelamos en nuestro corazón. Hemos visto muchas veces a personas que quieren aparentar, a personas que incluso exageran, son demasiado elásticas en sus apreciaciones y no hace falta, mis hermanos amados, siempre basándonos en la verdad del Señor, con amor, ¿no? Con amor, siempre basándonos en la verdad. No hace falta que utilicemos otros argumentos que no sean los verdaderos. No hace falta que utilicemos otras herramientas para tener resultados. Nosotros tenemos que confiar que al hablar con amor de la verdad de Dios, ahí los resultados vendrán. Y finalmente, quería decirte que cuando nosotros nos comunicamos con la gente, con las personas, con nuestros hermanos nuevos, cuando nos comunicamos, siempre tenemos que pensar en obtener resultados. ¿Por qué? Porque muchas veces nos equivocamos en esto. Mi función es transmitir, mi función es hablar, mi función es decir las cosas y nada más. Pero resulta que la comunicación tiene que ver con el receptor, tiene que ver cómo la persona que me está escuchando entiende lo que le digo, comprende lo que le digo y, bueno, también, por supuesto, si el Espíritu Santo toca en su corazón, si lo acepta. O sea, mi tarea no es comunicar, mi tarea es hacer que las personas puedan entender lo que yo estoy diciendo. Es más que hablar, es saber, es mirar si la persona me está entendiendo, si la persona está comprendiendo, porque en eso se basa el resultado también de la comunicación. Termino estas palabras. La comunicación es muy importante en nuestra vida y en nuestro ministerio. Y ahora oramos que el Señor te dé la gracia
Bueno, por supuesto que hay que aprender, por supuesto que hay que escuchar y ver a otras personas cómo se comunican. Yo lo hago. Yo miro a otros predicadores y otras personas que me enseñaron en el pasado y aún en el presente, porque creo que tenemos muchas cosas que aprender. En este mismo momento estamos aprendiendo a comunicarnos a través de este medio. Por eso oramos que Dios te bendiga y que puedas comunicarte con la gente de tu ministerio y aún con tu familia y aún con los que están a tu alrededor, porque Dios es un Dios que habla y nosotros también vamos a comunicarnos con nuestros semejantes. Dios te bendiga y adelante con la comunicación.